Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María del Carmen Ruiz Díaz y es un gusto estar en el canal de Marvilán, Meditando con Marvilán, para conocerla un poco más. ¿Quién es Marvilán, la terapeuta que nos ayuda en nuestro diario vivir con meditaciones? Así que gracias Marvilán por este tiempo, bienvenida a este espacio para conocerte un poquito más. Así que si te parece, empezamos por allí. ¿Quién es Marvilán Guevara? Hola María, un placer estar aquí contigo y bueno, para responder porque realmente el objetivo de todos estos videos es que mi comunidad se vaya enterando un poco de cuál es el objetivo principal de mis canales, porque actualmente tengo dos canales de YouTube, uno llamado Marvilán, que fue el inicial. En ese sigo compartiendo videos con herramientas, técnicas que sé que te ayudarán en el proceso que estés pasando. Y paralelamente sacamos este nuevo canal de YouTube Ujú. llamado Meditando con Marvilán. En principio estamos colocando todas aquellas meditaciones que con mucho cariño he grabado, o sea, he editado, para todas aquellas personas que quieran hacer un cambio, sobre todo que estén en esa disposición al cambio. ¿A cambiar qué? A cambiar aquel proceso de tu vida que obviamente no estás bien con él, porque te lleva realmente a buscar este tipo de herramientas. Y para contestar a tu pregunta, ¿quién soy? Sencillamente una apasionada a la física cuántica que llevo más de 27 años aplicándola. En principio por mí. De allí nace Marvilán o estas técnicas o la metodología que uso actualmente. ¿Y por qué? Porque es la gran pregunta que todos me hacen, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Porque bueno, es una larga historia, pero voy a hacer un breve resumen. A los 14 años de edad me diagnosticaron una enfermedad inmunológica llamada lupus eritematoso sistémico. Y que para la época, porque los estudios o la forma en que la medicina estaba tratando este tipo de enfermedades era con tratamiento muy invasivo, ¿no? O sea, tratamientos como hidrocortisona. Y al poco tiempo de detectar la enfermedad, se fue complicando, ¿no? Fue lupus, hay varios tipos de lupus. En mi caso, era un lupus bastante invasivo, bastante agresivo, que fue complicando poco a poco mi cuerpo, desencadenando muchas enfermedades secundarias. No solo la propia enfermedad, ¿no? Sino el tratamiento per se que estaba recibiendo para aquel entonces. A la medida que yo me fui complicando, a la medida que escuchaba a los médicos, porque generé varias enfermedades inmunológicas. Luego generé una enfermedad llamada púrpura, una trombocitopenia autoinmune, que es una enfermedad inmunológica que ataca al vaso. Empecé, lupus fue, no solo, en principio fue mis articulaciones, la parte dérmica, que salen esas manchas lúpicas en la cara, que es la más característica. Ya luego empezó a tomar la parte cardiovascular, comencé a formar trombosis. Ya luego empezó la parte neurológica, ¿no? Comencé, según los neurólogos, a como salían los estudios para aquel momento, yo estaba sufriendo de convulsiones, y que eso estaba como que acelerando todos los procesos en mi cuerpo que ellos no sabían hacia dónde me llevaba la enfermedad. Y para aquella época, bueno, ya había escuchado muchísimos no de los médicos, que no podía llevar sol, no podía hacer ejercicio, no podía comer muchísimos alimentos, no podía llevar una vida normal. Y entre esos no, María, estaba él, no puedes estudiar, porque estudiar te va a estresar muchísimo. Quédate en tu casa y siempre escuchaba la palabra reposo absoluto. Wow, eso para mí era algo muy Eso fuerte, te iba a ¿no? preguntar, Era como sentirme que me ataba, sí, porque era sentirme que me ataban, que me amarraban a mi cuarto, a mi cama, a esos espacios en el que no podía tener una vida normal. Al cabo de un tiempo, a pesar de los no, María, porque a pesar de que los médicos me dijeron que no podía estudiar, en eso sí me convertí o estuve muy terca, ¿no? Porque el estudiar para mí era lo único que me hacía sentirme viva, porque era donde yo podía sociabilizar, compartir con mis amigos, respirar, cambiar de ambiente, ¿no? Y también sentirme útil. Y en la medida de que fue avanzando la enfermedad, fui avanzando mis seguro. estudios.
me gradué de bachiller y entré a la universidad a estudiar química. Cuando empecé a estudiar química, los médicos me dijeron ¿Qué que cómo estás se me ocurría, haciendo? ¿no? Porque estaba, sí, exacto, porque ellos me decían que yo estaba muy inmunosuprimida para estar en presencia de reactivos muy tóxicos. Pero bueno, no, en ese momento no les hice caso, continué estudiando química y en la medida que iba estudiando química, entre las hospitalizaciones, las operaciones, llegó un momento que hubo una gran complicación y allí los médicos me dijeron que no sabían ya qué hacer conmigo, porque ya la enfermedad no era controlada con nada, ni con hidrocortisona a altas dosis. O sea, a mí me colocaron tanta hidrocortisona que generé la enfermedad de Cushing porque hubo una saturación de la hipófisis de cortisona, ¿no? Y eso deformó mi cuerpo, o sea, había mucho caos en mi cuerpo, en mi salud. Y en ese momento entonces los médicos sí hablaron conmigo y con mi madre y me dijeron que sí, como estaban saliendo todos los exámenes, las valoraciones, ¿no? Los resultados, que si yo tenía algún sueño que realizar, algún viaje, que hablara con mis familiares a ver si me podían ayudar económicamente. Bueno, ya después que los médicos nos comentaron que con esas palabras tan fuertes, ¿no? O sea, de que si alguien me podía ayudar económicamente para yo realizar algún sueño, fue lo que le pregunté a los médicos, que si me estaban desahuciando. Ellos dijeron que no, pero que no sabían qué esperar. Como que podía pasar mucho tiempo en esa misma condición, empeorar, es que no sabían qué hacer. En ese momento salí de ese consultorio y por supuesto estaba como primero en incertidumbre, luego entendí que estaba enojada, porque entonces ¿a quién le correspondía? Si ellos eran los médicos y en ese momento me habían visto cualquier cantidad de médicos. O sea, para aquel momento ya me habían llevado mis padres a tantos lugares habían podido, ¿no? También usando partes de la medicina integrativa que había para la época, que tenía a mis alrededores o cerca, ¿no? También me sacaron del país para Colombia, para buscar también una alternativa. Y bueno, cuando llegué a mi casa, fue el momento en el que tenía mis creencias también católicas, ¿no? Y allí con ese enojo, con esa rabia, recé y pedí a Dios y le dije que no entendía lo que estaba pasando y que necesitaba que me diera una ayuda, ¿no? O sea, que si no eran los médicos, entonces que pusieron que sean unas herramientas en el que yo me pudiera autosanar. Y creo que eso fue la palabra clave. Porque unos días más tarde, se acercó una amiga a mi casa a visitarme y me habló de un primer libro, ¿no? Ese libro es él, por eso comparto tanto las meditaciones de Luis Hay, porque fue su libro, el de Usted puede sanar su vida. Y a partir de que empecé a leer ese libro, hubo un cambio de mi creencia. Sí chocó algo con esas creencias de base, porque nadie me había enseñado esto, ¿no? Claro. Y a la medida que lo fui leyendo, fui entendiendo que por lo menos había una esperanza, había algo diferente que no me habían dicho. Y me aferré a esto, empecé a leer todos los libros de la autora, pero como ella no fue científica y yo sí tenía esa mente muy científica, comencé entonces a buscar libros de personajes científicos que dieran más explicación a esta parte de la medicina cuántica, como yo la llamo, ¿no? Claro. Y a la medida entonces que fui intensificando, leyendo, aplicando las herramientas en mí, comencé a notar los cambios. Comencé a ver que mi cuerpo comenzaba a responder, ¿no? Y entender entonces la importancia del cerebro en todo esto de lo que yo estaba aplicando, que era total y plenamente nuevo para mí. ¿Significó en alguna medida el comenzar a leer estos libros una rotura de paradigma en el que vos te habías criado y con todo lo que venías haciendo? ¿Cómo te afectó eso en una primera instancia? Bueno, es una pregunta para mí crucial para que las personas entiendan en qué plano se encuentran cuando comienzan a escuchar esto por primera vez, ¿no? Cuando yo comencé a leer esos libros por primera vez, una de las cosas que más me impactó era descubrir que todo, absolutamente todo lo que estaba pasando en mi cuerpo, lo había creado yo, de una manera consciente o subconsciente. Porque saltaba que la sabiduría de mi ego que me decía no.
eso no lo creí yo. ¿Cómo van a decir eso? Pobrecita yo, una niña que ha pasado por tantas cosas. O sea, no lo podía creer en el momento, me resistía, estaba en la negación. Al poco tiempo de pelear con estos autores, lanzaba los libros, los tomaba al cabo de unos días, unas horas, continuaba leyendo. Estaba yo en esa disyuntiva, ¿no? Seguro. Una pelea con mi subconsciente, con mi consciente. Y, y bueno, ya al tiempo comencé a notar que sí, que a la medida que leía, iba aceptando. Pero cuando comencé a comunicarlo a mis familiares, a mis amigos, me encontré con ese tabú de lo que ellos no podían creer porque a ellos no les había llegado el aprendizaje. Muchos, porque me amaban, decidieron creer en mí, en lo que yo estaba haciendo. Pero de todo no creían todavía, ¿no? En esta parte de la medicina cuántica. Otros realmente no creían y en esos tabús, las burlas, los rechazos, y tuve que entender que no todos estaban preparados para este conocimiento. Continué y al cabo de un tiempo ver que todos mis familiares, bueno, sobre todo mi familia directa, ¿no? En mi casa, mis padres, mi hermana, me apoyaban al 100%. Y mis amigos, sí, mis amigos con los que estaba más en contacto, comenzaron a creer. Y al cabo de un tiempo, viendo todos cómo yo no solo mejoraba, simplemente sanaba. Y también los médicos, ¿no? O sea, impresionante. Cuando los médicos me decían, no, esto lo que hizo fue detenerse, estás inactiva, pero no estás sana. Y yo sencillamente respetaba el libre albedrío, respetaba los programas de los médicos y decía, vale. Pero bueno, tuve que pedir la ayuda de un médico porque los demás no se negaban, ¿no? A aceptar un poco a que realmente aquí esto había un proceso de sanación. Ellos decían que yo tenía que tomar medicamentos de por vida, más todas las complicaciones que todavía seguía en el momento, porque en principio dejó secuela la enfermedad, como por ejemplo produje una trombosis iliofemoral profunda en la pierna derecha. Duré mucho tiempo sin caminar, luego, bueno, y esa obstrucción continuó por un largo tiempo. Ellos, por supuesto, como médicos, ellos en su programa me decían que yo tenía que continuar con tratamientos médicos, que yo no podía dejarlos de tomar. Pero bueno, a la final fue un solo médico que, viendo mi mejoría, aceptó ayudarme y comenzó a quitarme el tratamiento médico paulatinamente y vamos viendo los resultados de los exámenes, de las analíticas, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que no le quedó otra y ayudarme a quitar la última pastilla. Y al cabo de un tiempo ver que realmente mi cuerpo se mantenía en esa condición, que no requería tratamiento médico extra, y ver a mis amigos, mis familiares llegar a mí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ayúdame, ¿no? Allí entendí que este aprendizaje ya había como abarcado un poco más allá de mi ser, ¿no? Ya había llegado a muchas otras personas que habían estado conmigo en este proceso. ¿Qué tan importante o cómo lo podrías poner en palabra lo que significó, la importancia que significó para vos el creer en ti? Porque en ese momento en que fuiste desahuciada, en el momento en que ya no quedaban aparentemente esperanzas, tuviste que aferrarte a la esperanza de creer en vos. ¿Cómo fue ese momento de decir, tengo que creer en mí y en que puedo salir de esta situación? Bueno, para mí fue como sentir que era lo único que tenía en el momento que podía aplicar, porque era como que allí tenía una esperanza. Y al preguntarme, ¿qué quieres? Sanarme, tener calidad de vida. Y una de las cosas, María, que me llevó a esa decisión era que ya estaba aburrida del dolor. O sea, yo era un dolor constante, llevaba 5 años con dolor en cualquier parte o en todas partes. Y al preguntarme eso dije, voy todo por el todo, total.
Ya hemos hecho de todo porque, como les comenté anteriormente, me habían llevado a muchas partes, habíamos aplicado muchos tratamientos y dije, esto es algo totalmente diferente de lo que ya has hecho anteriormente. Entonces no tenía nada que perder, solo sentía que podía ganar mucho y, y me dediqué a creer, ¿no? No obstante, que es lo que trabajo con todas las personas cuando hacemos terapia, hay una resistencia al cuerpo. Y cuando vas avanzando en este proceso de sanación, se producen esos procesos de, yo lo llamo memorias o síntomas fantasmas, ¿no? Que el cuerpo revela que todavía puede haber algo allí, un programa, ¿no? Y hay un malestar, de repente sale algo, y allí tiendes a sentirte frustrado, a sentir que esto no está funcionando, pero sencillamente cuando estaba en ese momento, en el sentirme frustrada, en sentir y también desorientada porque yo lo hice sola. Mis grandes maestros fueron los libros. Yo no tuve terapeuta. Para aquel entonces no existía Claro. internet, no había computadora, no había teléfono. Yo no tenía dónde buscar información, solo en los libros, ¿no? Y me aferré entonces a trabajar allí y, y a respirar y a decir, continúa, continúa. ¿Qué me ayudaba, María? Me ayudaba mucho el ver que por lo menos había hecho algunas sanaciones, porque tuve muchas manifestaciones, como les comenté, en el cuerpo, eran muchos procesos, y por ejemplo yo tenía una gastritis medicamentosa que en un momento se convirtió en una en sangrante porque la gastritis llegó al tope, ¿no? Y eso era un dolor muy profundo en el estómago. Y cuando yo vi que yo me sané total y plenamente del estómago, entonces era de lo que me aferraba. Si pude con esto, puedo. Continúo. Wow, qué fuerte eso de tener que aferrarse a la fe en los libros, porque no había una persona a la que vos podías ver, a la que podías recurrir, con la que podías intercambiar tus sentires, digamos, compartir lo que te estaba pasando, solamente era creer profundamente en el libro, en lo que ese autor decía, en ese papel, en definitiva, y aferrarte. Creo que allí radica la fortaleza de Marvilán por un lado, y también es la base de lo que te fue llevando a que podés compartir ese saber y ese aprendizaje, ¿no? Y así nació el método Marvilán, Sí, de hecho, escuchándote ahorita hablando, ¿no? Una de las cosas que me llegó a entender que ese era el camino fue porque a la medida que yo interiorizaba en estas terapias, me encontraba a mí misma, sentía amor por mí. Y eso no me lo habían enseñado, cómo ir hacia adentro, ¿no? En cada meditación, lo que podía descubrir de mi cuerpo, de mí, de mis programas, empezó a apasionarme. Y comencé entonces a combinar esa parte de mi ciencia, ¿no? Con lo que estaba descubriendo. Y hay algo que yo siempre me dije a mí y que se lo digo a todas las personas que van trabajando conmigo. Vamos a experimentar. Lo que vamos a hacer ahorita es un experimento contigo mismo. Y me lo decía, esto es un experimento. ¿Qué pierde? Vamos, ¿no? Y me apasionaba. Entonces llegó un momento en el que me apasioné y me emocionaba trabajar en mí, cerrar los ojos e ir hacia esas profundidades de tu ser, ¿no? Y conectar con una energía maravillosa. Y sobre todo que al pasar de unos días, ver resultados, ver cómo no solo mejoraba, sino que mejoraba mi vida. Empezaban a pasar hechos, acontecimientos maravillosos que sabía que todo tenía un origen y era todo lo que estaba trabajando en mí misma. Qué fuerte, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y como te decía, todo esto también te fue llevando a compartir, porque como comentaba hoy también, te empezaron a preguntar, ¿qué estás haciendo que esto te está funcionando? Exacto. Y allí, a la medida que me iban preguntando, sobre todo las preguntas eran porque pedían ayuda, ¿no? Ayúdame, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y a partir de ese momento me convertí en terapeuta sin planificarlo y sin Claro. título, sin título porque para ese momento todavía seguía estudiando química, no me había terminado de graduar cuando comencé a ayudar a las personas
Y a partir de las experiencias con ellos, porque me llevó también a tener mayor conocimiento, porque a la medida de que iba trabajando y descubriendo qué tipo de enfermedad tenían, síntoma o patología, necesité entonces investigar más, estudiar más para ayudarlos a ellos. Y, y bueno, fue eso que a la medida que iba trabajando, cada persona que se acercaba y ver los cambios que realmente tenían ellos, ¿no? Su disposición también a esos cambios, me fue enamorando cada vez y cada vez más. No obstante, terminé de estudiar, me gradué de química, continué, después comencé a trabajar en la universidad, luego seguí estudiando, tuve la oportunidad de trabajar en una universidad maravillosa de mi país, porque soy Ok. venezolana, aunque actualmente vivo en España, tengo un tiempo ya viviendo en España y trabajando en esa universidad me tocó trabajar en un área muy hermosa, en el edificio de biología molecular, en el laboratorio de bioquímica, pero estuve siempre rodeada de personajes maravillosos con muchos conocimientos, inmunólogos, biólogos moleculares, bioquímicos, infectólogos, o sea, cualquier cantidad de profesiones relacionadas con esa parte de la biología molecular, ¿no? Y, y allí estaba como que como una esponjita ávida de conocimiento, buscando ese conocimiento que no tenía de base, pero que lo necesitaba para seguir entendiendo esta fase, ¿no? Que es la física cuántica para mí, el estudio de la medicina cuántica. ¿Qué tan importante es o fue el acompañamiento de tu formación académica con esto que ibas viendo en forma empírica? Porque todo lo que fuiste aprendiendo era práctica, no había formación en ese momento, como vos también decís, pero tenías la pata científica, por decirlo de alguna manera, tuviste la oportunidad de ir contrastando. ¿Cómo te ayudó eso? A entenderlo mejor, porque cuando necesité llegar a lo más mínimo, tenías el conocimiento a niveles primero de la química y de la química cuántica, ¿no? Que hoy por hoy muchas personas ya tienen este conocimiento gracias a tantos científicos que están mostrando sus trabajos y los resultados que se tienen a partir del entender lo que es la física cuántica, sobre todo qué pasa en nuestro cuerpo desde nuestra mente, nuestros pensamientos, las reacciones bioquímicas que se generan, generando nuestras emociones. Y a la medida que entonces yo iba, ya tenía en principio un estudio, ¿no? De lo que iba leyendo en los primeros libros. Y a la medida entonces que continuaba la lectura, comencé a hacer la asociación con lo que ya tenía de base como en mi carrera, ¿no? Y me permitió entonces intensificar, tanto así que llegó un punto en el que necesitaba saber del Claro. cerebro y no lo entendía mucho, solo lo que podía ir encontrando. Entonces, bueno, hice un estudio también de un curso intensivo de neurociencia del cerebro y entender un poquito cómo, qué pasaba, ¿no? La neurociencia de la meditación y entender qué pasaba cuando nosotros pensábamos. Sencillamente necesitaba cada día más entenderlo para también no solo aplicarlo, sino podérselo explicar a tantas personas que iban llegando a mí para hacer terapia. No, está Ajá. bien, está bien, está bien. No, y la siguiente pregunta tiene que ver también con esto de que fuiste contrastando científicamente lo que fuiste aprendiendo o poniéndolo en experiencia, pasándolo por del cuerpo de alguna manera, y también te llevó a tomar responsabilidad, entiendo yo, a la hora de acompañar, porque una cosa es poner el cuerpo y pasarlo por uno, y muy distinto es tener que acompañar y experimentar junto a otras personas. Sí, María, eso para mí ha sido la experiencia eh, más maravillosa, entender el mundo de cada quien, porque al principio yo decía, ¿qué hice yo? Claro, tenía la empatía con muchas personas porque había pasado por tantas cosas en mi cuerpo que cuando me hablaban de lo que ellos estaban pasando, yo decía, yo también pasé por eso, a mí también me dio, sí, yo también tuve ese mismo síntoma. Entonces, en muchas ocasiones podía sentir la empatía y ayudarlos con ese conocimiento de cómo lo hice. Pero
cuando me tocó entonces descubrir el mundo de cada una de las personas y ayudarlos a ir a sus programas de origen. Por eso yo lo llamo así, y uno de los cursos que voy a dar se llama Yendo a la medicina cuántica desde el origen, ¿no? Que es entender el programa inicial, desde dónde partió, qué pasó. Y cuando las personas llegan allí, realmente para mí ese es el primer clic que ocurre en el cerebro, ¿no? O sea, wow, ya lo veo. Ya lo veo cuáles fueron mis programas iniciales, mis pensamientos de base, o el tipo de pensamiento que mantengo, que luego con el tiempo hubo alguna emoción detonante, si llama de estrés, algún estrés vivido, que es lo que lo llamé así, ¿no? Para mí es la detonante de aquel programa albergado dentro de ti. Y una vez que tú ya te analizas, a la medida que he ido trabajando con cada uno, que se analizara, que se observara, ¿no? Es ese trabajar la compasión por ellos mismos, porque tenían ese programa de base que no sabían y que habían detonado. Otros a niveles conscientes que sí sabían que estaba allí y que se mantuvieron en ello, pero que llegó en ese momento la aceptación de quiero cambiar, ¿no? Entonces, ayudarlos con técnicas y herramientas, desestructurar esos programas iniciales que tienen de base para formar unos nuevos. Y con esos nuevos, la nueva información que recibe cada una de las células, sobre todo esas células específicas de acuerdo a la zona del cuerpo que necesiten sanar. Todo este bagaje de experiencias también la vas a compartir aquí en Meditando con Marvilán. ¿Qué es lo que se puede encontrar en este canal, Marvi? Bueno, María, como te había comentado, en este canal he colocado desde hace un tiempo y seguiremos meditaciones que te ayudarán a hacer esos cambios que realmente necesitas, ¿no? El camino recorrido por Marvilán hizo que armaras un método, de que estructuraras un método que hoy lo podés compartir, que los compartís de hecho con muchas personas a quienes atendés en tus terapias individuales, pero también querés compartirla con más personas, cada vez con más personas, y por eso también decidiste armar este segundo canal que es Meditando con Marvilán. ¿Qué tipo de herramientas se encuentran en este espacio? Entre las herramientas que comparto en Meditando con Marvilán son muchas meditaciones que sé que te ayudarán a mejorar tu estado de salud, a la prosperidad y también a las relaciones, porque todas te llevan a un punto ideal, ¿no? Que es tener calidad de vida, porque eso lo fui entendiendo. A veces las personas llegan a mí y me dicen, ¿qué meditación hago para sanarme? Pero una vez que le pregunto qué estás viviendo y veo que la salud está deteriorada porque hay un problema en la relación, porque está pasando por una separación, porque tiene un luto, yo las oriento en el que sí, vamos paralelamente, vas haciendo una meditación para hablar con tu cuerpo, para entenderte, para ir a esos estados de conexión con tu alma, con tu esencia, para sí, activar la energía que debería regirte a ti como ser en mayor proporción. También les comento que hagan aquellas meditaciones para trabajar las relaciones, sanar, perdonar. Y por eso también con la relación con el dinero. Hay personas, tengo muchas publicadas, porque muchos de los estados de salud vienen directamente relacionados con esa escasez o el programa que tienen de mantenerse en una escasez, y al trabajar paralelamente algo sobre el cuerpo y también con una meditación sobre la prosperidad, va a hacer que trabajes al mismo tiempo programas que te llevarán a un cambio mucho más rápido, en el que comiences a ver resultados, que comiences a sentirte que lo que estás trabajando te está haciendo un beneficio, porque a veces empezamos a notar que no hemos mejorado de salud, pero nuestras relaciones comienzan a mejorar, o la prosperidad. Entonces sencillamente es continuar, ¿no? Continuar, porque se están trabajando. Entonces te das cuenta que hay unos programas que ya se están desestructurando, pero al continuar comienzas a crear unos nuevos programas para trabajar el proceso de salud y viceversa, ¿no? Allí en ese canal entonces siempre compartiré también testimonios en el que veas
cómo personas van mejorando cada día. Y también para que entiendas que el proceso que estás viviendo es normal, aunque seas más lento que otras personas. Siempre lo digo, siempre. Porque algunos se me desesperan, porque alguien sana más rápido que yo, esto no funciona, lo hago mal, o esto no sirve para mí, por ejemplo. Y simplemente les digo, no te puedes comparar, tienes más programa que esa persona. Inclusive el de la rutina, el de la fuerza de voluntad. Hay personas que pueden llegar más rápido a esa rutina, a la fuerza de voluntad, y a otros les cuesta un poco más, ¿no? Sin embargo, es sencillamente continuar. Las meditaciones que voy sacando tienen un origen y una base científica. Y cada vez voy a ir sacando más con herramientas técnicas que vamos consiguiendo que nos ayudan a darle una mejor calidad a esas meditaciones, con sonidos ya más originales, binaurales, en el que al escuchar la meditación no solo tengas un sonido que te relaje, sino un sonido que vaya haciendo cambios a niveles neuronales y cambios en algunas partes de tu cerebro, ¿no? Corroborado y comprobado por científicos expertos en esta área. Teniendo en cuenta de que la música, el sonido es una frecuencia que también va direccionada, por esto es específica como vos decís, y también tomando algo de lo que contabas recién, hay que pensar que la vida de un ser humano está compuesta por distintas áreas que tienen que tener una sinergia y una interrelación, ¿no? Que tiene que haber una danza, pero para seguir hablando de puntos de esa danza y de esa sinergia que se tiene que ir dando, seguiremos con otras entrevistas aquí en Meditando con Marvilán, ¿te parece? Claro que sí, María, por supuesto. La idea es esa, ¿no? Que esta fue la primera entrevista de muchas que vamos a ir grabando para que cada vez tengan más herramientas, darte más conocimiento en el que entiendas que el proceso que estás viviendo es normal y que cada día al escucharnos, al escuchar una meditación, veas los cambios de manera satisfactoria. Perfecto. Nos encontramos en la próxima entrega entonces. Y como ya lo saben, desde la distancia, pero muy cerquita de mi corazón, les mando un fuerte abrazo.